Hola amigos, Víctor Villalba de regreso con ustedes al máximo. Fíjese nada más, al máximo, el podcast de toda la información deportiva a vida y por haber. Y tenemos programa especial el día de hoy. Una producción del gran Iván Zúñiga. ¿Dónde estaríamos sin Iván Zúñiga? Esa es la gran pregunta. Tenemos invitado especial el día de hoy. Aprovecho para saludar a mi compañero, el tremendo Carlos Nava. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal, Víctor? Un gusto saludarte, saludar a toda la banda y como bien dices, un invitado muy especial que nos va a hablar de todo lo que sucede en la liga donde juega este equipo. Exactamente. Si usted ha estado en este mercado de Dallas-Fort Worth los últimos 30 años, usted conoce el nombre de el señor Carlos Alvarado. Claro, Carlos Alvarado ha sido ahora sí que uno de los exponentes del deporte aquí en el Metroplex, básicamente de fútbol, y tiene toda una trayectoria larguísima dentro de todo esto, lo que es el balompié a nivel nacional, internacional y también local con el equipo de el Dallas Burn en su momento y ahora el FC Dallas. Te damos la bienvenida, Carlos. ¿Cómo estás? Víctor, Carlitos, un placer estar con ustedes, de verdad. Gracias por la invitación, sé que me la voy a pasar muy bien. Hablando de lo que nos apasiona, y dijiste bien, de fútbol que cada vez gana más adeptos aquí. Y fíjate, Carlos, es una situación, bueno, ambos Carlos, la verdad, es una situación donde vemos a una MLS que desde 1995, cuando llega la MLS, ahora sí como partícipe del mundo del deporte de la Unión Americana, es a merced de la Copa del 94 y de ahí crece. Y la verdad, al principio, pues había una cantidad de equipos con nombres un tanto raros. De hecho, el FC Dallas en su momento era el Dallas Burn, o sea, eso con qué se come, pero la verdad me gustaba más que el actual, voy a reconocer, por lo ¿sí? menos es diferente. O sea, qué creatividad, Dallas FC Football Club, o sea, sí. Por favor. Bueno, pero como que se ha alineado más el MLS a lo que es el resto del deporte a nivel mundial, a nivel FIFA, pero por la verdad de las cosas, la MLS ha sido, en este momento es un verdadero éxito con tantos equipos que hay. Y un éxito, y Carlos lo sabe mejor que yo, dentro y fuera del campo, una liga que ha ido creciendo de manera progresiva, comenzó con 10 equipos en la temporada inaugural del 96, el FC Dallas, entonces, como bien mencionas, el Dallas Burn, equipo fundador de la liga, Lamar Hunt, la familia Hunt, propietaria de este equipo, prácticamente los visionarios que dijeron, hay que aprovechar el boom de la Copa del Mundo, claro. Un equipo que le enseñó también a la liga que se puede producir jugadores, un equipo que, una organización que llegó a tener múltiples clubs también en esta liga para poderle dar sustento económico. Y para los que no lo saben, y Carlos lo sabe mejor que yo, un equipo que acaba de perder el Super Bowl también, son los dueños de los Kansas City Chiefs, es decir, fundaron la MLS y una liga que es increíble, Carlos. 30 equipos van a jugar en el 2025. Equipos. Mira, allá por 1996, que es cuando se inaugura, porque acordémonos que FIFA pone una de las condiciones que le pone aquí a la Federación de los Estados Unidos es de que funden su liga. Entonces, lo que menciona Víctor es cierto. O sea, a raíz de obtener el Mundial del 94, es que llega la liga de la mano del Mundial. Arrancamos con 10 franquicias. En el 98 se agregan 2, ¿te acordás? De Chicago Fire y Chivas USA, que más tarde una de estas desaparece. El Miami Fusion. No. Llega Chicago Fire junto con Miami Fusion, porque Chivas USA aparece con Real Salt Lake más tarde. Entonces llegamos a 12 franquicias. Una liga que fundan prácticamente 3 familias. Los Kraft, la familia Kraft, los Anshure y la familia Hunt. Pero los dueños de FC Dallas ahora son clave en que esto continúe, porque no olvidemos que a finales de los 90, cuando esta liga tenía aproximadamente unos 5 o 6 años, estuvo a punto de desaparecer, ojo. Sí. Económicamente no anduvieron bien al punto de que franquicias originales como Tampa Bay Mutiny se fue junto con Miami Fusion, que si acaso duró 3 años. Sí. Entonces, tambaleó un poco y la familia Hunt, el señor Lamar Hunt, que en paz descanse, se encargaron de rescatar de alguna manera la MLS para que lograra subsistir y convertirse en lo que ahora tenemos. El primer comisionado se va, Doug Logan, llega Don Garber, y Don Garber le debemos mucho. Parte del éxito de lo que hemos tenido ha sido de la mano de este señor, que ha sabido, como dicen, crear un imperio de la MLS y ahora esta liga
está lejos de lo que en ese momento pudo haber sucedido. Y estamos hablando de 30 franquicias. Si me preguntas las 30 franquicias, no me las sé de memoria. No me las sé de memoria. Incluso muchos de los estadios aún no los conozco porque yo viajé con el equipo cuando era Dallas Burn, 10, 12 años aproximadamente. Dallas cambia a su nombre allá por el 2005, incluso cuando ya llega el estadio. Que llevaba el nombre de una pizza para entonces. Entonces, esto en estos 30 años, ya 30 años, porque vamos a entrar en esa temporada, el fútbol se ha revolucionado, el fútbol ha cambiado, las reglas han cambiado, porque no olvidemos que cuando arrancamos, y Víctor lo sabe porque hablábamos eso fuera de micrófono, Víctor fue una de las voces de nuestro estadio, el Cotton Bowl en ese momento. Exacto. Y entonces, en inglés y en español el hombre, Y en ese entonces el cronómetro, ¿qué? Corría de 45 a 0, ¿no? Sí, cero ya se acababa el juego. Existían los famosos shootout, que tenía 5 segundos, si no me equivoco, para recorrer 35 yardas y definir. El fútbol estaba muy lejos de lo que ahora es, y no solo eso, jugábamos en estadios de la NFL, en el antiguo Mile High Stadium. ¿Te acuerdas claro. de los Broncos de Denver, en el de los Bucaneros, si no me equivoco, en Tampa Bay? Sí, Raymond James. En el Giant, en el Rose Bowl. Jugábamos en estadios con las marcas de las líneas de la NFL, del fútbol americano. Estaba muy lejos de profesionalizarse. Pero ¿qué sucede? Don Garber llega, escucha y echa a andar este proyecto. Entonces, yo siento que se le debe mucho a la familia Hunt. Muchísimo, muchísimo. Y lo he dicho en reiteradas oportunidades. Yo creo que el fútbol, si todavía existe aquí, es por ellos. Y fíjate que si nos remontamos allá al 94, 95, ya al 96, estamos hablando de un sueño guajiro, la verdad, para que la MLS llegara a donde está ahora. Ahora estamos viendo estadios, ahora sí que están diseñados y hechos para el fútbol, pero el fútbol de la Unión Americana, el fútbol de 25,000 aficionados, estadios ahora sí acondicionados para el balompié que existe en este país, en Estados Unidos. Ahora, remontémonos a esa era, porque estamos hablando de hace 30 años. O sea, ¿qué estaba pasando con don Carlos Alvarado? ¿Cómo es que llegas con el equipo del Dallas Burn? ¿Cuáles eran tus impresiones en aquel momento? Porque recordamos, Carlos, era un momento ahora sí como que de hacer changuitos, a ver si iba a funcionar el balompié de la MLS, ¿no? Entonces, ¿dónde andaba Carlos Alvarado en aquel momento? Mira, las anécdotas que yo tengo respecto a la MLS y mi llegada al Dallas Burn son interesantes para mí, pero es como que Dios te pone en el sitio preciso, en el momento que se tienen que dar las cosas, porque ya estaba, hasta donde yo recuerdo, ya estaba designado el equipo que se iba a encargar de las transmisiones. Okay. Y hay un personaje que siempre le voy a estar agradecido, que tuvo mucho que ver en mi ingreso al Dallas Burn, y fue Andy Swift. Andy Swift, que más tarde llegó a gerente. Fíjate, Andy Swift se encargó de trabajar, era el encargado de trabajar el mercado hispano. Siendo chileno-canadiense o canadiense-chileno, ya no sé muy bien, pero él, hablando los dos idiomas, como es el caso tuyo, entonces él tenía ese contacto con la comunidad hispana, porque no olvidemos, y hay que destacar esto, ojo, los hispanos fuimos clave en el lanzamiento de la MLS. O sea, y siguen siendo hispanos, dentro y fuera de la cancha. Sí, los hispanos prácticamente éramos, yo diría un 60, y vos lo veías, un 60-70%, si me equivoco, corregime, en ese Cotton Bowl. Sí. Entonces era una mezcla, existían porras en aquel entonces como la Mara Loca, la Raza Latina, la del Infierno, que todavía la tenemos. Entonces fuimos importantes en lanzar este producto. Y yo recuerdo que yo mando un demo con mi narración salvadoreña, que no está muy lejos de la narración colombiana, sabiendo que tú tienes raíces colombianas, que no está muy lejos. Nosotros narramos a una velocidad impresionante, y con mis 28 años, imagínate, quería comerme el mundo y dije, esta es mi oportunidad. Hice un demo en los estudios de la 1270, lo inventé, le puse público, y el que anotó fue Hugo Sánchez, porque yo sabía que venía Hugo Sánchez, voy a venderles a Hugo Sánchez, y pasé la prueba. O sea, no sé cuántos colegas mandaron demos, sé de uno que otro, pero
tengo entendido que pusieron a Carlos Cacho Córdoba, que fue uno de nuestros técnicos. Cacho Córdoba venía de jugar con Maradona en Argentina. Wow. Y él era el auxiliar técnico en ese momento de Dave Durr, el primer técnico que tuvimos. Y entonces, hasta donde yo sé, esto me lo contó Andy, pusieron a alguien neutral para que escogiera quién era relator y quién no. Y bueno, fui al afortunado, me llamaron, fui, firmé contrato, vas a viajar. Yo creo que yo no me había subido a un avión desde que llegué de El Salvador. Apenas tenía 4 o 5 años acá. Okay. Y no, te mentiría, te digo que me había subido a un avión en los Estados Unidos. Sí lo había hecho, pero para la empresa que trabajaba en El Salvador, viajando a Los Ángeles a hacer partidos. Pero ya media vez me había quedado aquí, creo que era la primera vez. Y nada, y allí inició la aventura. En aquel entonces era bastante difícil porque no todos los partidos eran televisados y había que estar en los estadios. Fue una linda experiencia, pero había muchos retos. Que en paz descanse mi querido Israel Aguilar, fue mi primer ingeniero, falleció el pasado diciembre del 2023, pero aprendí mucho de él, porque él venía ya de trabajar la NFL, venía de trabajar con los Dallas Cowboys. El primer gerente de nosotros venía de trabajar con la NFL, tengo entendido, Billy Hicks, vos lo debes conocer. Sí, creo que él tuvo mucho que ver con la NFL en Inglaterra, algo así, veía yo en su background. Él era el gerente de nosotros. O sea, fíjate, la MLS inicia con gente que no quiero decir no sabía nada de soccer, sabían de business, pero poco de lo que era el fútbol nuestro. Pero podías apreciar, Dallas Burn, todavía yo sigo presumiendo eso, era el único equipo que tenía una mascota de 4 patas, viva y todo. El islámico, ¿te acordás? Claro. El islámico. Llevaron a las porristas de los Dallas Cowboys, llevaron jugadores de los Cowboys a hacer medio tiempo, recuerdo. Sí. No sé si a la figura, yo no estaba muy familiarizado. Me acuerdo una vez que hubo un juego ahí al medio tiempo de jugadores. ¿Te acordás? Entonces, muy jocoso. Pero todo eso era para lanzar este producto. Era entretenimiento, la gente iba, se divertía, el hispano aprendió a querer el Dallas Burn. En 2005 resintieron un poco el cambio, Sí, claro. El cambio hacia Frisco y el cambio de nombre. Claro. Lo resintieron y algunos de ellos pues se les hizo bastante lejos venir hasta la ciudad de Frisco. Bueno, y ahí, perdón, quizá vuelve a mostrar lo visionario que fue Lamar Hunt cuando yo vine a cubrir la puesta de la primera piedra de este estadio. 2004. 2004 yo decía, bueno, es que esto ya ni siquiera es Dallas. O sea, la carretera de cuota, la que te trae hasta aquel todo, güey, terminaba donde está el 121, ahora que tampoco existía el 121, había que venirse ahí puebleando por la lateral. Eran otros tiempos. Aquí en esta área habían casi todos. Sí. Y ahora, para la gente que no lo sepa, es uno de los barrios más cotizados de clase media alta, vamos a decirlo así, que hay en la ciudad. Y la gente que vive aquí siempre dice, no, todo me queda más lejos, pero todo me queda más cerca también. Y estamos hablando de 30 años atrás. Sí, 30 años se fue, pero de balazo. Ajá. Ahora, vamos a recordar, Carlos Nava, tú que pues eres una computadora, eres el ENIAC. Eres el ENIAC de los reporteros y de la gente en los deportes. ¿Qué se escuchaba, qué sentías tú al momento de cubrir los deportes y ver que comenzaba esta Major League Soccer? O sea, ¿cuáles eran tus impresiones en aquel momento? Bueno, en aquel momento yo acababa de llegar a mi primer periódico en Guadalajara, que si hay una ciudad que era la meca del fútbol latinoamericano, quizá, o en México por lo menos, del fútbol, era esa. Cuando yo empezaba en el primer periódico, que era el periódico Siglo XXI de Guadalajara, ahora llamado Milenio, porque lo compró esa empresa, había 4 equipos de primera división y oíamos que después del Mundial y demás comenzaba la liga en el 96 con 10 equipos y yo pensaba, bueno, aquí hay 4, que era el Atlas, las Chivas, la UDG y los Tecos. Decía, bueno, pues ¿cómo es que una liga nada más con 10 equipos? Se escuchaba que el nivel era malísimo, se escuchaba que todo eso que ustedes comentaron de un reloj corriendo de atrás para adelante, lo de los shootouts era divertidísimo porque lo veíamos en tele a veces el portero contra y vos sabés que el delantero. Hugo impuso, original siempre, Hugo impuso un estilo de definición de los shootouts y jamás falló.
Fíjate, o sea, venció. Ponía volea la pelota para pegarle. O sea, en pocas palabras, en Guadalajara, entre la audiencia, los lectores, o entre los que éramos periodistas, y había periodistas en ese medio donde yo trabajaba, que hasta la fecha están vigentes, como Rafael Ramos, Héctor Huerta, Omar Fares, José Luis López Salido, que ahora son tremendos periodistas de fútbol, todos en Estados Unidos, además, ahora, salvo Huerta, que trabaja para una cadena americana, ESPN es mi compañero todavía de trabajo. No pensamos que esto fuera a sobrevivir, mucho menos a ver en lo que se ha convertido 30 equipos, ustedes lo decían, salvo que yo recuerde Portland, Seattle, Atlanta y alguno que se me vaya, todos los demás ya tienen un estadio exprofeso para la práctica del fútbol. Atlanta, lo que la gente no sabe es que el estadio está construido, el Mercedes-Benz Stadium, para jugar soccer y fútbol americano. No es que estén usando el estadio de los Atlanta Falcons, es el mismo propietario. Y lo llenan. No, y ya me tocó ver que 85,000 ya me ha tocado verlo con más de 80,000 personas. Bueno, Messi. ellos llegaron y destronaron a Seattle en asistencia. Bueno, y otra, cuando ellos calculan que no lo van a llenar, tiene un modo en el que el estadio está diseñado para que se ocupe lo que se va a llenar, que son creo que 50,000 butacas, 45,000, sin que te des cuenta que está vacío. O sea, imagínate, así fue diseñado. Una mala asistencia, 45,000. No, y he tenido la oportunidad, digo, con Messi, pues tú sabes que una mala asistencia son 45,000, ¿no? No, es cuando he estado en 3 o 4 partidos ahí en el Mercedes-Benz Stadium, incluso la temporada pasada. Jugaron con 80,000 personas el Inter Miami con Messi y al día siguiente jugaron los Dallas Cowboys contra los Atlanta Falcons en el verano pasado, en otoño pasado. Pero bueno, eso era lo que se escuchaba allá en Dallas, que era un fútbol en México, perdón. Qué bueno que mencionas eso, porque en los primeros 10 años de la MLS yo recuerdo una asistencia similar, hablando cerca de unas 80,000, 70,000 personas, y en un partido de la MLS jugado en el Rose Bowl. Tampa Bay Mutiny, LA Galaxy, con la presencia del Pío Valderrama y el Brody Campos, Jorge Campos, en LA Galaxy. En Los Ángeles la gente respondió muy bien en esos mercados en los inicios de la liga. Pero ahora no, ahora se volvió común lo que menciona Carlos. O sea, mira, si imagínate cuando en el 96, estamos hablando de 30 años, si ahora todavía la gente a veces al sur de la frontera se niega a reconocer que esta liga ha crecido, que ha mejorado, que está más que consolidada para siempre, el verano que entra traen el Mundial de Clubes acá, dentro de 2 veranos traen la Copa Mundial, imagínate lo que se decía entre la presunción que a veces tenemos los mexicanos, tanto en los medios como entre la audiencia, lo que se decía de esta liga, ¿no? Que era un lugar para retirarse, que esto ya no fue. Pues era el modelo que había sido, perdón, era el modelo que había sido en ocasiones anteriores del intento del balompié profesional en la Unión Americana. Vamos a traer a este tipo, vamos a traer a este otro tipo, ya estos jugadores ya están fuera de sus épocas de oro y vamos a traerlos aquí por ser nombres. Pero de pronto, y esa es mi pregunta para ti, Carlos, tú cuando comenzaste, que había 10 equipos y que pues las cosas estaban así con un cronómetro que cuando marque 0 se acaba el juego, ¿cómo es posible? O sea, así no se juega el balompié. ¿Cuándo es el momento que tú te das cuenta que, oye, esto sí va a durar y va a durar para rato? O sea, ¿hubo un momento ahí de epifanía para ti que dijiste, oye, esto sí va a funcionar? ¿O tenías tú también la duda al principio? Habíamos muchos que apostábamos que esto duraba. Y voy a mencionar a alguien que es conocido en los medios, Fernando Fiore, lo comentábamos en su momento. Unos cuantos colegas, tengo un buen amigo en Nueva York, Wilfredo Campos, yo lo conocí a través de las transmisiones, nos hicimos buenos amigos, él trabajaba en ese momento, las transmisiones salían en Guado, en Nueva York. Ernesto Mota, un argentino, que fueron de los primeros, el Veló González en Los Ángeles, Carlos César Rivera en el área de la Bahía, de San Francisco, con el San José Earthquakes. Yo hablaba, y como viajaba, comentaba con los compañeros. En ese entonces, en New England Revolution, iniciaba su carrera José Hernández, Don Gol. Entonces, con todos estos colegas, me acuerdo de muchos, unos que otros que ya se nos adelantaron, y algunos eran escépticos. O sea, algunos decían esto no va a ningún lado, pero más que todo lo que se le criticaba a la MLS
era el hecho de que no estaba pegado a las reglas, más allá de que, ojo, el torneo no iba en paralelo con el resto del mundo. Porque no olvidemos, sigue sin ir, ¿no? Sigue sin irlo y están, hasta donde yo sé, considerando ver si lo emparejan, pero es bastante difícil porque vos sabés, aquí con clima invierno allá, verano aquí, clima cálido primaveral en otros sectores, muy difícil, el país es muy grande, Canadá también porque tiene 3 franquicias. Entonces, pero respondiendo a tu pregunta, yo sí creía, yo lo estaba viviendo como yo lo vivía en mi país. Yo parecía niño con juguete. O sea, le veías cuerda a todo eso. Sí, y los que venían lo sentían. El caso de Hugo Sánchez, contribuían para que esto fueran aprendiendo. Hugo venía de triunfar en Europa. Hugo era una mega estrella. Venía Leonel Álvarez, que recién había estado en 2 mundiales, el último en el 94, allí con la selección Colombia. Jugadores como Diego Soñora, que venía de jugar, si no me equivoco, también al lado de Maradona. Teníamos Washington Rodríguez, que fueron los primeros 4 extranjeros. Entonces, esta gente, cuando hablabas con ellos se daban cuenta que el fútbol era amateur, que los muchachos que estaban aquí, sus salarios eran bajos. Entonces, de hecho, los salarios los pagaba la liga. Sí, pero no eran los equipos. Pero eran chicos que se lo estaban tomando como un hobby, el fútbol. En la medida que estos niños fueron viendo que podían vivir, y hago una pausa, contrario a los que venían del extranjero, vivían de eso. El futbolista en América Latina, ese es su sustento, ese es el sustento de su familia, más allá de que sea contrato pequeño o grande. El sueño de ellos, te digo, países como Uruguay, Argentina, Brasil, el sueño de ellos es ser una mega estrella o por lo menos percibir un salario decente para poder mantener a toda su familia. Tantas historias que hemos oído de jugadores que con su primer sueldo compraron su primera casa. El caso de Carlos Tevez, le compró una casa a cada tía, algo así. Entonces, yo sí creía en el producto, yo sí lo sentía, pero también tenía mis temores. Y cuando llega el 2000, 2001 y veo cómo estaba esto tambaleando, dije, esto está feo. ¿Me entiendes? Más allá de que quizá mi bolsillo no se viera afectado. En el inicio, no sé, a mí me quedó la impresión que quizás se manejó mal el presupuesto, se distribuyó mal el dinero a la hora de decidir. Bueno, el primer comisionado, ese es el mejor ejemplo, no duró el primer comisionado y sin embargo, don Garber sí. ¿Por qué? Porque vino con un proyecto serio y les trajo ideas innovadoras. El entertainment, el otro, más allá de que quizás los estadios propiamente dicho, porque estadios, ahora los obliga a tener un estadio que llenen. Te digo, pero sí hubo gente que juraba que esto fracasaba, pero le veían, el fracaso iba más de la mano de que ellos querían que esto se apegara más al reglamento FIFA, a como el resto del mundo jugaba, que es esa ridiculez de 45 y después 0, que Churao, ¿quién es eso? Me contaba Diego Soñora, un argentino que tuvimos acá, que de hecho su hijo nacido acá, creo que integró la selección, ¿no? Si no me equivoco, Diego Soñora, me contaba una vez allá en un hotel en Tampa, Florida, refugiado, viendo la lluvia caer. Me dice, tenía razón Oscar Ruggeri, que fue técnico de Chivas en México. ¿De qué? Le digo yo. Me preguntó que dónde estaba y yo le dije que en Estados Unidos, en Dallas, y dice que le hizo la broma. Sí, le digo, los Cowboys te contrataron. O sea, bromas así se hacían afuera. Entonces, la gente no veía en serio esta liga. Ahora sí, eso ha cambiado con el correr de los años. Pero sí, o sea, yo creí en el producto desde un principio, pero también tenía mis reservas de que pudiera fracasar porque venía precedido todo esto ya de un fracaso atrás. Sí, varios. Con una liga en la que también participó Hugo Sánchez, y él lo presume, que había tenido a Beckenbauer, a Pelé, que había tenido figuras de talla mundial. Entonces, cuando tú ves eso, dices, vamos a ver si esta vez lo logran. No, y fíjate, el momento que ves estadios llenos, ahora sí que estadios construidos para el balompié aquí en Estados Unidos, empiezas a ver el cambio. Ahora, ¿tú cuándo sentiste ese cambio? Que dijiste, oye, y no específicamente, pero dentro de lo que cabe, tú viste la MLS, Carlos Nava, tú lo viste nacer, lo viste crecer de 10 equipos. ¿Cuándo pensaste tú, oye, esto va para rato y va muy bien, va saludable?
30 equipos ahora, México tiene 18 y no hay ningún equipo de segunda división que puede aspirar a ser primera división en este momento. Pero la salud de la MLS es indiscutible en cuanto a dónde estuvieron hace 30 años y dónde están ahora. Pero ¿dónde crees que hubo ese paso o en qué momento sientes tú que hubo ese paso tan importante? Bueno, cuando yo me di cuenta qué tan en serio venían y cuál era la realidad, fue cuando llego a vivir aquí a Dallas y me toca cubrir la puesta de la primera piedra. Pero más importante, cuando veo que inauguran el estadio. Este estadio en el que estamos hoy fue el primero exprofeso para la práctica de la Major League Soccer en todo Estados Unidos. ¿Antes del Columbus Crew? Bueno, el del Columbus fue el primero, pero es un estadio de preparatoria. O sea, las tribunas son de metal. Sí. Sí, pero en su momento era el... Sí. Era, bueno, tienen razón. En su Construido, momento era diseñado moderno. para el Mira, fútbol. Que, por en su cierto, momento también llegó a ser era innovador. De esta misma franquicia, por cierto, el Columbus Crew. Cuando yo llego y veo de primera mano la infraestructura que empieza a poner el FC Dallas, veo lo que ahora llaman el Toyota Soccer Center, que academia. alguien me dijo hace una semana que anduve en el área de San Diego. ¿Ya viste lo que hizo el San Diego FC? Presentó sus instalaciones con 5 canchas para la práctica. Le digo, brother, un día date una vuelta por Dallas, ¿no? Hay 24, para ser exacto, sin contar el estadio. Sí, las instalaciones el estadio. nuestras El son- Galaxy no tiene 8. Porque he tenido por mi hijo el gusto de ver muchas de las instalaciones de fuerzas básicas de la Major League Soccer. Cuando tú te das cuenta de eso, cuando te das cuenta de quiénes son realmente los que están manejando esta liga desde el principio. Hace rato mencionaba algunos nombres, Carlos, y te dan cuenta que son algunas de las franquicias más exitosas que hay en la NFL y en el deporte profesional en Estados Unidos, te das cuenta que esto viene en serio. Cuando recién llego aquí, te das cuenta que muchos jugadores, incluso de fútbol americano profesional, me acuerdo que el primero que me lo dijo fue Michael Crabtree, cuando era el mejor receptor de fútbol americano colegial probablemente de la historia, dice, es que todos jugamos fútbol, soccer ya. Dice, después ya nos vamos al fútbol americano. Pero Crabtree me decía que el fútbol soccer, que jugó hasta preparatoria, le había ayudado con el juego de pies. Bueno, Steve Nash. Steve Nash. Bueno, Steve Nash y su hermano son los propietarios, sé que está en venta Vancouver, de Vancouver Whitecaps. Bueno, y además el hermano jugaba en el equipo de fútbol de salón de Dallas, en aquel entonces bajo las órdenes del legendario Tatú. El hermano de Steve Nash. El Sí. hermano cuando Steve Nash jugaba con los Mavericks. Porque Steve Nash arranca como 10, o sea, arranca como hasta donde yo sé, como volante creativo. O sea, practica soccer antes que el básquetbol. Bueno, en ese momento es cuando te das cuenta y volteas a ver las ligas, han sido exitosos. Lo que jamás imaginé, incluso hace 10 años que lo anunció el comisionado Don Garber, es que iba a haber 30 equipos. Cuando él dijo, 30 equipos. quiero llegar a 32 para el año que sea, dije, este tipo que está consumiendo, ¿no? O sea, ¿cómo va a haber? Porque esta es la única ¿Qué liga... estás fumando, bro? Sí, para acabar pronto, Es ¿no? que crecieron rápido. De hecho, yo no era partidario de ese crecimiento. Así yo decía, pues si el que quiere franquicia compra, el otro, o sea, la franquicia pasaron de costar, si no me equivoco, y yo no soy bueno con los números, pero pasaron de costar 25 millones quizás en su inicio a 70 millones, que creo que pudo haber sido lo que le costó o menos a Jorge Vergara. Bueno, a que en David paz descanse. Beckham, él mismo lo dice, que entre el grupo que él encabeza, pagaron creo que 150 millones de dólares Sí. por el Miami, el Inter Miami, Ah. y que ahora esa franquicia probablemente anda superando el $1 billón. Dice, es la mejor inversión de mi vida. El otro día dice Beckham, si yo hubiera sabido ni juego fútbol, ¿para qué entreno? Se pueden hacer billetes de otra manera, ¿no? Es que este producto se volvió tan codiciado y bueno que vos encontrás a muchas figuras del espectáculo, de los deportes, que son propietarios ahora No, de y estos ¿sabes qué equipos. otra cosa En impresiona? Houston no estaba, yo creo que sigue siendo inversionista Oscar de la Hoya, ¿no? En Houston también. Todavía es, pero menos. Porque Menos, le pero- pregunté en una función de voz que fui hace Ajá. 2 semanas a cubrir, ahí estaba, y es un tipazo, súper sencillo siempre. Que son de las Y le dije, figuras ¿todavía estás de la- metido con el Dynamo? Y me dice, creo que sí. Me dice, pero ya no soy mayoritario, ni mucho menos, porque yo sí lo llegué a ver en 2 partidos, sentado como dueño, o el día que debutó el Chícharo Hernández con el Galaxy, debutó en Houston, y Oscar de la Hoya fue el que lo presentó a media cancha,
cuando dijo, miren, nuestra nueva figura. Pero fíjate que además de todo eso, de que hay 30 equipos, algo impensable en el fútbol de acá, sí. o quizá impensable por la infraestructura económica y futbolística que requieres en cualquier otra parte del mundo. Ni Alemania tiene más de 20, que son 20, 22 equipos ahí, sí. en primera división. O sea, 30 son un montón y para dentro de 2 años hay 32. Pero los mercados donde ahora hay una franquicia y que uno nunca pensaría que les iba a gustar el fútbol y que además son los que más gente meten a sus estadios, Portland, por ejemplo, Portland, es me increíble. ha tocado ¿no? ir a un juego ahí. Portland, es y el ambiente impresionante. es impresionante, además de que los estadios ahora están construidos con un corte europeo, o sea, Bueno, pero ese El de ellos estadio, de béisbol. ese estadio es de béisbol históricamente, desde los 60, 70. y dicen que la acústica es formidable. Me No, han dicho pero a mí que el ambiente ahí fue algo de el veras AFC increíble, también. increíble. Bueno, y además de eso, los climas con los que Portland todavía está jugando en mayo, o sea, es más frío que el que hay en invierno en México, probablemente. Que en San Luis, donde dicen que es Baseball Town, sea otro equipo que no solamente debutó hace 2 o 3 temporadas, sino que está peleando por campeonatos de manera inminente con el estadio lleno, es impresionante. San Diego, donde ha costado mantener a los equipos profesionales. Hay una euforia ahorita por el San Diego FC, porque han sabido California también ir tiene- llevando las cosas, ¿no? California tiene 4 franquicias. 4 franquicias. Y va a tener 5 con San Diego. Y nosotros 3 en Texas. Bueno, ahora- No, 4 con San Diego. Sí, Sería, ¿no? porque 2 es San en- 2 en José. LA, San José Las 2 de Los Ángeles, cierto. y San Diego. Son Bueno, Carlos, a través de los años me imagino que has tenido temporadas de gusto y de disgusto, de donde, oye, el equipo ha estado muy bien, hay muy buena expectativa. Y Puso de el dedo en la pronto llaga. Se viene abajo, pero hay otros donde quizá no se esperaba mucho, Se pero sufre. sube, etcétera, etcétera. Dentro de esos 30 años donde has estado en esto del balompié a través del Dallas Burn y el FC Dallas, ¿cuál ha sido temporadas así que favoritas, que llegaron lejos? La del 2010. La 2010. La sentí. ¿Sabes qué es la única final, porque ya no sucede, la única final que se ha jugado fuera del país, en Toronto? Y siempre lo sostengo y lo comento con Carlos y con colegas. Yo les digo, esa final nosotros la perdimos por el frío. En pleno 22 de noviembre, 32 grados para nosotros es exagerado, para los tejanos, porque esas temperaturas aquí las experimentamos en enero, si acaso, o diciembre, bueno, ahora un poco antes, pero 15 años atrás no era así, y nosotros veníamos y enfrentamos a Colorado, y Colorado venía de jugar La semifinal fue bajo nieve, ¿te bajo acuerdas? nieve. Entonces llegamos allá nosotros con el frío, el viento. Y yo les dije, nada, el frío nos comió. Porque era para ganar ese partido. Sentí esa final y también sentí la de 1997, porque era la que nosotros también nos debió haber llevado hacia a la pelea del título contra el DC United. 97 solamente la segunda temporada. Sí, porque, y te explico por qué, porque nosotros teníamos un jugador extraordinario, un suizo llamado Alan Suter. Ese jugador era exquisito, de los mejores extranjeros que quizá hemos tenido nosotros, pero nos daba fútbol así, esporádicamente. Y él, una noche antes del partido crucial, porque se jugaba en ese entonces a tres juegos, se le dio una infección intestinal, comió marisco, no sé qué comió, pero el tipo estaba enfermo y no jugó el partido. Y nosotros perdemos una serie que debimos haberle ganado a Colorado, y Colorado termina peleando el título contra DC United. Y aquí te va lo otro. 3 días después, a ese campeón DC United, porque se corona, es el primer, gana las 2 primeras temporadas, ese equipo que se corona campeón, nosotros lo derrotamos en la US Open Cup. 3 días después le ganamos el título. En el US Open Cup. Sí, ese equipo nosotros lo derrotábamos y ganábamos el título. En la segunda temporada nosotros pudimos haber sido campeones. Después debimos esperar hasta 2010 que Sheila Hyman nos lleva a la final de la mano de David Ferreira, el papá de Te iba a Jesús. decir, se me hace que Ferreira llevó a Shellas a la final, ¿no? No, sí, Shellas lo llevó. a Ferreira, ¿no? Y encajó que teníamos un montón de jugadores latinos muy buenos, un hondureño, teníamos al Chihuiro, a Jair Benítez, colombiano, y llegamos a esa final y contra Colorado Rapids, que venía siendo nuestro verdugo. Entonces, no se la pudimos ganar, nos la ganan. Entonces han sido los 2 momentos
que me han marcado. Y vos sabés, ya 29 y para 30 años, no obtener un título, no solo yo estoy cansado, también los aficionados, digo, porque yo arranqué con pelo. Aquí todo esto que ves no estaba así. Cuando yo arranco con mucho cabello. ¿Y no sumarías entre esas temporadas para recordar quizá por la desilusión? Por ejemplo, la de cuando ganan el Supporter Shield. El También, Supporter Shield. en 2016. Pusieron el mejor récord en temporada regular Sí, y se los sí, despacharon también, en la postemporada más rápido que Con Oscar Pareja. Con el sí, gran Oscar claro, Pareja. sí, Ese era un otro, equipazo es otro el de de la Supporter. Estaba había yo gran viendo unas fotos expectativa, aquí. Había gran expectativa y se gana la US Open Cup también. O sea, Exacto. Supporter Shield, US Open Cup, ese torneo nos permite llegar a CONCACAF, porque en el 97, ojo, gracias, vos has de haber estado en el estadio de voz oficial por cuando enfrentamos a Cruz Azul y al Necaxa. Sí, me imagino. Bueno, en esos partidos representábamos a los Estados Unidos en el torneo campeón y subcampeones de CONCACAF gracias a haber ganado la US Open Cup, porque de alguna manera el campeón de ese torneo le permitía representar a Estados Unidos, no a la MLS, sino a la Federación de Fútbol de los Estados Unidos en este torneo. Entonces, han sido, sí, coincido contigo, en 2016 también fue un año que debimos haber logrado más, y después de que habíamos tenido un torneo regular espléndido, que es a lo que no se acostumbran jugadores como Messi ahora, que les parece extraño el formato que aquí se utiliza. Porque en Europa, obviamente, el que es mejor en el torneo regular se corona. Sí. Se corona hasta 5 fechas antes, 6 fechas, 8 antes. Bueno, y todavía hasta la fecha, algunos jugadores que vienen de Europa les importa más ganar el Supporter Shield que el campeonato. Ajá. Tuve la oportunidad de platicar con Sergio Busquets cuando lo eliminaron de... Bueno, en la liguilla, en el último partido que se los echó Atlanta precisamente. Y después es un tipo súper profesional y súper sencillo y le encanta el fútbol americano, por cierto. Por eso a veces tengo la oportunidad de platicar con él de manera informal. O sea, tiene muchas dudas respecto al fútbol americano, ¿no? Y dice, lo que pasa es que este formato de fútbol es increíble, ¿no? O sea, dice, no estoy justificando nada. Pero la verdad me da mucho orgullo haber ganado el Supporter Shield, aunque nos acaben de echar de la liguilla, dice, porque en una temporada en la que jugamos League Cup, jugamos 34 partidos de temporada regular y muchos te vas a tiempo extra en los torneos, y si jugamos cualquier cosa, quedar como el más consistente a lo largo de 34 partidos es bien, bien complicado, ¿no? Oye, Carlos, ¿y qué crees que le ha faltado a este equipo para lograr campeonato? ¿Por qué? Lo pregunto. Por mucho tiempo fue la mejor academia o las fuerzas básicas del país. En el Mundial pasado y el antepasado, la mitad de la selección algo tuvo que ver con el FC Dallas, incluyendo a Weston McKennie, Reggie Cannon, Jesús, Ferreira, es decir, muchos de ellos... Pepi. A Ricardo, Pepi, muchos de ellos ni siquiera debutaron en primera división Kaká, pero aquí los formaron y ellos mismos lo reconocen. Cuando vino la selección de Estados Unidos el verano pasado a entrenar aquí, que aquí fue su cuartel, le pregunto a Weston McKennie, oye, ¿qué se siente regresar aquí? No, es que yo no regresé, a mí no me dieron chance de entrenar en este campo nunca. Así me dijo, ¿no? Yo entrenaba en el de allá atrás, cuando era chamaco, ¿no? Un tipo muy simpático. Pero tú dices, todo ese talento que han repartido de manera histórica y siguen repartiendo para el mundo en general. Ayer veía yo que el Milan pase de Weston McKennie a no sé quién y gol de Weston. Por todos lados hay jugadores. ¿Por qué este equipo no ha consolidado el campeonato? Porque no siempre los de academia te ganan esos títulos. O sea, tienes que combinarlo con jugadores de experiencia, jugadores ya consolidados. O sea, el joven sí, hay jóvenes talentosos, pero le vas a ir dando minutos de a poco, le vas a ir dando esa experiencia. Entonces nosotros, siento, no, porque aquí yo no tomo esas decisiones de ese aspecto, no. Yo siento que nosotros somos un equipo con un roster. No es de alta inversión. Mira que causa sorpresa cuando se invierten 7, 8 millones en jugadores como Velasco, en su momento Alan, que ya se fue para Boca, ahora Petar Musa. Cuando haces una alta inversión en algún jugador en los últimos años, hasta causó sorpresa, porque lo más cerca de alta inversión supuestamente nosotros, porque ya venía en el ocaso de su carrera, fue en 2007 cuando trajimos a Denilson, que fue jugador sensación allá por el Mundial del 98, que hasta una firma de vestimenta deportiva le dio un contrato
jugoso, pues, de muchos quizá millones. por eso ya no quieren gastar Sí, tanto, entonces, que nomás vino a pasear. de Nilsson vino y causó sensación, una gran presentación, pero fue poco lo que se reflejó en el campo. Entonces, nosotros no hemos podido, creo yo, encontrar el técnico que pueda amalgamar esas experiencias con estos jóvenes y que nos pueda sacar adelante. Pareja lo hizo, pero más allá de lo que Pareja haya hecho y Sheila Hyman, creo que nosotros no hemos traído el técnico que nos pueda llevar más lejos. Tú hace poco lo mencionabas que David Ferreira llevó a Sheila Hyman a esa final. Tuvo mucho que ver también Sheila Hyman. Sheila Hyman venía de ser exitoso a nivel colegial, se le daba la oportunidad. Clark Hunt jugó con él en su momento en la SMU. Entonces, pero volviendo a ese tema, como que nosotros nos hemos convertido, por lo menos yo así lo percibo, en como trampolín de muchos técnicos. Entonces, si ya estos no destacan tras salir de aquí y habérseles dado esa oportunidad, entonces ya es cuestión de ellos. Entonces, al tener jugadores de academia y a la vez casi una academia para los técnicos, entonces eso te puede jugar en contra. Y como te digo, yo no tomo esas decisiones. A mí no se me pregunta, mira, ¿a quién traemos? ¿A quién no? Porque si a mí me preguntan, les digo, agarren a uno corrido, Bruce Arena, agarren a uno corrido el que tiene Seattle, hagan lo posible de traerse a fulano de tal, técnicos ya consolidados. No me meto en esas negociaciones, pero yo siento que también eso nos ha faltado, porque jugadores en su momento sí los hemos tenido figuras y mira que hemos llegado, o sea, obviamente llegar a una final de 2010, claro, si yo te lo explico por qué prácticamente pudo haber sido que llegamos, entonces algunos estarán conmigo y otros no, porque nosotros le ganamos un partido a Real Salt Lake donde su principal figura, Javi Morales, no estaba, se dio. Y Javi eso Morales, suele el que ahora pasar. está en Inter de técnico. Claro, pero era el motor de ese equipo. Al no estar él, era fácil a ganar esa serie. Pero tenemos mérito que eliminamos a Beckham y Los Ángeles Galaxy en ese momento para llegar. Entonces yo pienso, porque no siempre las altas inversiones y el tener jugadores de tanto renombre te dan títulos. No siempre. El mejor ejemplo aplica hoy en la liga eso. El mejor ejemplo es Real Salt Lake. Con un plantel sin mucho ruido, tiene por ahí un par de títulos. Entonces, creo que lo de nosotros por ahí pasa, pero hay que tener fe que en algún momento vamos a dar el campanazo. Y claro, se pone más difícil, claro, porque son 30 franquicias ya. Sí, ya 30 franquicias. Y también hay que decirlo, el día de hoy, 12 de febrero, estamos a miércoles 12 de febrero, se abre ahora sí con conferencia de prensa. De hecho, el equipo del FC Dallas está en la cancha en este momento en un juego a puerta cerrada ante Tulsa, donde pues están ahora sí que en juego de pretemporada. En lo fin. Están ganando 3-2, ya logré observar el marcador. 3-2. El equipo Tulsa de la USL, sí, que en un tiempo era casi el segundo equipo del FC Dallas. Sí. Ahí mandaban a los jugadores jóvenes cuando no les iban a dar minutos con el primer equipo. Hubo 2 años, por lo menos, le contaba a Víctor fuera de cámara, que Jesús Ferreira jugaba ahí cada sábado. Ojo, mencionas academias. Viste que Luchi se queda con San José. Lo contrataron para las academias. A Luchi González, hasta hace poco técnico de San José. El año pasado arrancó como técnico del primer equipo. Pues arregló para quedarse. La última gran generación de academia del FC Dallas. Sí. Luchi González como Luchi director. González produjo muchos jugadores acá. Oscar Pareja, Chris Hayden también, ¿no? Que es el director de nuestras academias. Pero el buen trabajo de Luchi me alegra por él, porque vuelve a lo suyo. Pero Luchi es uno de los técnicos que yo mencionaba. Se le da la oportunidad de ser técnico aquí. Ahora se le está dando la oportunidad a Eric Will, más allá de lo que haya hecho con New Mexico. En su momento se lo dimos a Nico Esteves. Nico Esteves pasa a Austin. Si ya allí no se consolida y no se queda, ya no es problema de nosotros. Pero se le dio la oportunidad y a raíz de ese trabajo que hizo con Dallas, está ahora en Austin FC. Y así muchos técnicos de los que han pasado. Luchi de aquí sale para la selección de Estados Unidos a ser auxiliar de Bernhalter, va al Mundial, después lo contrata San José. Entonces, Pareja de aquí sale para Cholos, de Tijuana. José Mabazán, técnico José Pumas. Mabazán, trabajando. Entonces,
Una academia de directores técnicos. Se les da la oportunidad de que experimenten con nosotros y si les va bien, pues les puede alcanzar para lanzarse. Entonces, Dallas de alguna manera se ha convertido en una institución que surte, quiero ponerlo así, el resto de la liga. Muchos jugadores de academia o están aquí o están en Europa. Y esa fama se le ha hecho porque ya la reconocen en muchas partes. Tú vas a México y le preguntas a los directores de fuerzas básicas importantes de América, Pumas, donde sea, y cuando dicen este muchacho viene de la academia del FC Dallas, lo voltean a ver para firmarlo. Y desde el inicio, porque Cacho Córdoba de aquí salió a dirigir Miami Fusion en el 98. Mike Varas, del equipo que está de moda, el San Diego FC, que le ha metido todo el billete. Sí. Y presentaron unas instalaciones que incluyen dormitorio para más de 200 personas, dormitorios, así las presentaron la semana pasada. Mikey Varas, de la sub-17 de aquí, brincó al primer equipo por accidente. ¿Te acuerdas de a Estados Unidos y ahora a San Diego. ¿Te acuerdas de Colin Clark? Claro. Terminó dirigiendo Puerto Rico. Oye, cuando nadie se enteraba que en Puerto Rico había selección de fútbol, ¿no? Sí, o sea. Bueno, entrando a la recta final aquí con el cotorro. Bueno, ahora, entonces, esta temporada comienza con el Chicago Fire en una fecha que creo que en 2 semanas comienza ya la temporada regular. ¿Cuál es la idea de Carlos Alvarado, parte de este equipo del FC Dallas para esta temporada en particular? Debo decirte, hasta donde yo sé, salvo que haya un cambio de última hora, te lo tengo que decir, porque obviamente ustedes me han invitado como play-by-play announcer del equipo. Tengo entendido que las transmisiones en español desaparecen. Ah, caray. Sí. Pero bueno, ya en su momento, me imagino la gente encargada, en este caso Gina Miller, les explicará las razones y todo. Pero yo paso a hacer otras funciones, Muy a bien. funciones de reportero, de todo lo que sea español. Eso es lo que se me ha asignado, entrevistas, el 1 a 1. Me encanta el 1 a 1 con los jugadores. Qué bueno. Eventos que tengan que ver con la comunidad hispana. Voy a hacer una función así como de reportero, algo que ya he hecho Como antes. embajador también, Sí, ¿no? sí, entonces, pero lo que es la narración, por el momento la ponemos en hold. Okay. Así es que si sabes de alguna oportunidad, avísame. Oye, y dentro Digo, de la cancha... como play-by-play announcer. Exacto. Viene el Mundial, oye. Exacto, Oye, y dentro de la cancha... Todavía aguanto. Vamos para allá, en un año más. ¿Qué puede esperar la gente para esta temporada? Porque es una temporada de renovación. Varias de las principales figuras de los últimos 2-3 años salieron. Eso incluye a Ferreira, Sí. a... Bueno, yo veía el roster para aprenderme los nombres. Mira, aquí se fueron un montón. Desde el portero. O sea, Marten Paz sigue, pero el segundo arquero, Jimmy Maurer, se fue para Houston. Toñito Carrera, ¿qué más quieren? Pero dentro de esa reestructuración, bien por él, porque llega como segundo arquero, era el tercero, este muchacho. Y es un muchacho que ha crecido en estas pero es paredes. que estamos hablando de todos los que se fueron y cómo lo renovaron. En la zona defensiva es Masi, Tafari, se fue Chanca. O sea, la defensa nueva prácticamente. Paul Arriola se fue también. Se fue Arriola, Alan Velasco, se fue Jesús Ferreira. Quizá la mejor noticia, vamos a darlo como primicia aquí. No renovaron Iyarramendi, se fue el canadiense Iyarramendi tampoco está esta temporada. Se fue Eugene Ansah. Yo creo que Iyarramendi fue el que más minutos jugó la temporada pasada. Yo lo veía corriendo por toda la cancha. Pero bueno, la gran noticia es que viene el MVP del 2023. Me voy a tomar la libertad de anunciarlo al máximo. Sí, Al rato van a presentar el FC Dallas a Lucho Acosta, el argentino, un jugadorazo. Han llegado jugadores interesantes. O sea, vos sabés cómo es esto del fútbol. Lo que pasa es que Eric Quill tiene una dura tarea, formar su equipo. Y él sabe que le vamos a dar... Y dirigir por primera vez en la MLS. Tranquilo, porque aquí damos 3 años. Me voy a hablar como que yo soy el dueño. Aquí damos 3 años. El primer año para que medio arañes ahí los playoffs. El primer año para que te armes, el segundo año para que ya por lo menos llegues a 2, 3 partidos para los playoffs. Ya para el tercero, si no me das nada más, te vas. O sea, yo así lo he visto. Pues. Bueno, pero hay esperanzas para esta temporada. No te sabría decir. Muchos cambios. Muy temprano. O sea, sí trae jugadores interesantes que ya conocen la liga. Y esa es la norma de que, porque por ejemplo, yo he sido partidario del Atlas de Guadalajara desde hace muchísimo tiempo y hay momentos donde ves que, oye, estás viendo un juego y luego pasa la temporada y estás viendo la siguiente temporada. Oye, este vato, conozco algo, Aldo Rocha, pero los demás no sé ni quiénes son. Bueno, así va a pasar con nosotros. Así va a pasar. Es que nosotros, yo no recuerdo en mis 29 años tantos cambios radicales como este año, de verdad. O sea, se reestructuró prácticamente todo el plantel.
Algunos querían y otros no querían estar aquí, porque no nos vamos a engañar. Vos sabés cómo funciona esto. Algunos jugadores que ya no creen en el proyecto, pues se les acaba el discurso, también ellos. Y algunos quizás ya no querían estar aquí. Entonces, es válido. Quieren ir a buscar nuevos retos con equipos que ellos creen que son también más protagonistas. El caso de Jesús Ferreira, que no quiero con esto decir que él no quería estar. No, desconozco cómo estuvo todo en las negociaciones. Velasco sí. Velasco yo sé que no quería estar, la verdad. Pero lo de Velasco duró un año, ¿no? Sí, Para que se duró. fuera. O sea, un jugadorazo, pero él sabe. ¿Quién no se va a querer ir a Boca? O sea, ¿quién no va a querer irse a Boca? Eso es como que me digan, te pretende las Chivas, el América, cualquier equipo grande de México. Entonces, el Atlas. Está buena esa. Entonces, Arriola, yo creo que le va a ir bien el caso de Arriola y Jesús en Seattle, ojalá y así sea. Pero los que llegan también vienen como en su momento ellos, con esa ambición de conseguir cosas con el FC Dallas. Y ojalá a este grupo se le dé, porque eso es lo que más desea. Uno tiene tantos años viendo a este equipo y todos llegan con esa ilusión de ganar algo. Ya después de 2, 3 años, si no se logra, pues también ellos tienen que cuidar sus carreras y buscar nuevos horizontes, si es que el fútbol todavía se los permite. Entonces, hay jugadores que aquí no consiguieron nada y sin embargo, mira, y sin mucho protagonismo y sin tanta vitrina. Ryan Hollingshead, ese muchacho era el comodín nuestro. Ya lleva 2 títulos con el AFC. Sí. O sea, y es protagonista. Y sigue siendo comodín porque juega de titular todos los partidos, pero cada semana en una posición diferente. Ahí está. Y ese jugador aquí... es que no hay como que nadie se consolida. De que haya mira, 3, hemos notado, 4, yo he 5 notado algo. Yo he notado, pero fíjate esto. Y ahora estamos en recta final. Sí, he notado algo, que muchos de los que van aquí por alguna razón les va bien en otro lado. ¿Te acuerdas que te mencioné esa final de 2010? Drew Moore, ¿te acuerdas de ese central joven? Me acuerdo de Drew Moore. Era zaguero central de Colorado y no ganaron el título. Entonces... bueno, el defensa central, capitán de la selección de Estados Unidos, se me va el nombre ahorita, el güero que en el LAFC lo ganó todo también con Carlos Vela y demás, que lo canjearon de aquí cuando llegó Luchi. Sí, que le metió un golazo al Pachuca así de cabeza. Porque también en que la recuerdo cuando Luchi debutó como técnico, también hizo lo que está pasando ahorita. Zimmerman es. Zimmerman, un jugadorazo, el mejor defensa de la CONCACAF por mucho. Walker y lo cambiaron. Pero acuérdate que esa temporada quizá es como le dan autoridad al nuevo técnico que debuta. También dejaron ir a todos o los cambiaron. Maxi Urruti, o sea, el lateral derecho, chaparrito colombiano. Tiene que ver, Michael Barrios. Michael Barrios. Tiene que ver mucho los técnicos, el cuerpo técnico, el manejo de grupo. Obviamente otros técnicos encuentran en estos jugadores algo que aquí, bueno, no se les pudo explotar. Y así funciona. Y así llegará aquí Lucho Acosta. Y a lo mejor nosotros saquemos el provecho que quizás su ex equipo no sacó. Bueno, al máximo, hemos llegado al final así de rápido. Fíjese nada más, ya sacó el látigo el tremendo chico maravilla, Iván Zúñiga. Y bueno, a nombre de Carlos Nava. Carlos, como siempre, gusto saludarte. Al contrario, y muchísimas gracias a mi tocayo, Carlos no, Alvarado, por estar con nosotros. Ahora sí que hablando de aquellos años mozos. Gracias. Me la pasé chévere. Muchísimas gracias. Sí, exactamente. El MLS, el tremendo Carlos Alvarado, que usted lo va a poder seguir a través de las propiedades en castellano del equipo del FC Dallas edición 2025. Bueno, Víctor Villalba, Carlos Nava. Carlos Alvarado, muchas gracias, papacito. Gracias. Qué gusto verte. No, hombre, teníamos rato que no nos veíamos. Exactamente. Al máximo. Recuerde, la semana entrante estamos de regreso con más información a nivel internacional, local y también nacional del deporte. Esto fue Al Máximo.